Tomando perspectiva, con Ana Peiró y Mar García. En el episodio de hoy charlaremos sobre la situación de las mujeres en nuestra sociedad. ¿Qué conceptos son importantes para entender el feminismo? ¿Cómo se refleja este contexto en el cine? ¿Y qué ocurre en la industria fílmica? ¿Tomamos perspectiva? Hola a todos. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en el podcast de hoy hablaremos de un tema muy importante para nosotras. Por una parte, hablaremos de la desigualdad estructural de las mujeres en la sociedad y, bueno, seguidamente pondremos el foco en cómo se refleja esta desigualdad en el cine. Para ello, colaboraremos con Irene Perales. Hola. Irene. Bueno, estamos encantadas de que nos acompañes y bueno, ahora vamos a leer entre Mar y yo su trayectoria, su extensa trayectoria. Empezaremos diciendo que bueno, Irene es licenciada en Historia con un máster de secundaria por la Universidad de Valencia, actualmente es interina en Educación y asesora del Grupo Municipal Compromís Més Gandia Unida del Gobierno de Gandía. También forma parte de distintos colectivos y asociaciones desde la secundaria, pasando por sindicatos y estudiantiles. En el movimiento feminista ha colaborado con la Xarxa Feminista de la Safor. Podemos encontrar referencias a lo que hablaremos hoy aquí en su artículo La Marcha Feminista de Gandía, publicado en el diario Levante. Bueno, de hecho, antes, como estaba mencionando anteriormente, antes de adentrarnos en el tema del audiovisual, queremos comentar brevemente el artículo de Irene. Y bueno, respecto a eso... Sí, nuestra primera pregunta es que nos hemos dado cuenta que haces hincapié en el hecho de que las desigualdades más comunes entre hombres y mujeres no son siempre las más visibles o mediáticas, por decirlo así. Entonces nos gustaría saber si nos puedes dar algunos ejemplos. Sí. Bueno, gracias por invitarme. Genial iniciativa del podcast dirigido por dos mujeres. Con muchas ganas de escuchar los anteriores programas. Y bueno, como habéis comentado que vengo del movimiento feminista y de mi trabajo y demás, hoy estoy aquí a título personal para reflexionar juntas y a ver si decimos algo interesante. Y bueno, respecto a esto que comentáis del artículo, gracias por rescatarlo también. Es que, a ver, es muy interesante la pregunta esta, porque mucha gente interpreta a veces, ¿no? Tenemos este concepto del machismo, como que el machismo es que no nos dejen votar o que nos maten de una paliza o que no nos dejen acceder al mundo laboral, ¿no? Pero el machismo, esto es la punta del iceberg. Abajo de todo esto hay lo que comentábamos, ¿no? Todo un sistema opresivo de violencia sistemática contra nosotras y esto se ve en pequeños detalles que nos dan las pistas de lo que puede ser el detonante último y más dramático, por supuesto, que viene a ser pues, la prostitución, la trata, la violencia machista en el hogar y demás. Y bueno, pues sí, pues supongo que de lo que hablamos cuando hablamos de casos menos mediáticos o que no son tan localizables, ¿no? Sí. Son de los micromachismos, ¿no? Exacto. Día a día. Exacto. Conocemos ya pues el mansplaining, no sé si sonará a lo mejor a la gente que nos ve, el manspreading y demás actitudes, ¿no? Pues por ejemplo, tú estás en una reunión, ¿no? Lo hablábamos antes. Pues yo, por ejemplo, tengo un trabajo de responsabilidad, ¿no? Y en mi grupo, pues solo somos 3 mujeres, ¿no? Somos una abrumadora minoría de mujeres. Pero es que esto ocurre en cualquier lugar. También cuando estoy en asambleas en política o lo que sea, las compañeras somos muy pocas. Pero esto se puede ver también, yo que sé, en asociaciones vecinales, en reuniones de vecinos, en directivas o grupos, por ejemplo, en una banda de música, en un club de deporte. Se ve siempre, las mujeres siempre somos minoría. Y esto no es porque no estemos interesadas en cómo funciona el mundo y no tengamos inquietudes. Esto es porque estamos socializadas de una manera que se nos ha acostumbrado desde pequeñas a ser complacientes, a ser sumisas, a ser pasivas, ¿no? Y sobre todo no tenemos esos, luego hablaremos del cine, no tenemos esos referentes de liderazgo. Y esto, lo peligroso de esto, aparte de, como hemos mencionado, las consecuencias más monstruosas de esto, aparte nosotras también lo interiorizamos, somos las primeras que lo interiorizamos. Eso es lo peor, o sea, lo peor no, pero es una de las cosas que yo siempre más me ha llamado la atención, porque yo misma, a medida que he ido creciendo, me he dado cuenta de eso, de cuántas cosas tenía yo interiorizadas y que luego he dicho, ostras, pues esto quizás es machismo y yo misma lo estaba... Total. Lo estaba como... Sí, generando, exacto. Sí, entonces, bueno, realmente eso, queríamos hacer foco en que
quizás las cosas a veces más mediáticas y lo que se ve quizás en las noticias que llama más la atención, pues porque son cosas más visibles y más violentas, al final... como puede ser una paliza, un cadáver, Sí. ¿no? Pero eso es el final, o sea, pero ¿qué hay detrás de todo esto, no? De hecho, me parece súper interesante el vídeo que nos envió Irene para comentar. Es un fragmento de La Casa de Papel y bueno, en el que se ve los personajes como una de las protagonistas le cuenta al profesor que... cómo es esos pasos de sentirte maltratada, ¿no? Que no es que te pega un bofetón así, porque sí, o sea... Claro, ella, una de las cosas que me parece muy interesante que dice es como que evidentemente si de primeras tuvieses que una persona te va a pegar o tú no te acercarías a esa persona o Claro. no te... Pero parece que eso sea... La gente dice, hey, pues... pero no es tan sencillo. Es que esto se oye mucho y nos sobrecoge a todas, ¿no? Decimos, ostras, pero ¿por qué vuelve con un hombre que la está maltratando? Exacto. ¿O por qué vuelve con un tío que la ha tratado mal? Bueno, es que eso es el maltrato, todo lo complejo que hay detrás de eso, que es una mujer que ya duda de sí misma hasta un punto y deja de anteponer sus propios intereses hasta el punto, o sea, lo que antepones es el amor romántico, el bienestar de él, Sí. hasta tal punto de que dejas de saber qué te interesa hasta el punto de perder tu seguridad, tu propia Sí, seguridad. hay un factor psicológico muy grande en todo esto, ¿no? Y bueno, también como último apunte, decir que nos sentimos cosificadas, se nos juzga por el cuerpo y ese contrapunto de que no se pueda a lo mejor hacer topless o no esté tan bien visto, como que te censuren en redes sociales, ¿no? Bueno, el tema de Instagram, si nos metemos ahí, por ejemplo, Es con... un Sí. tema para horas y horas, ¿no? El tema de la cosificación, que tengas que estar perfecta, ¿no? O sea, para estar delante de los demás. Sí, en una- sí, de hecho comentábamos Ana y yo esta mañana cuando estábamos preparándolo que, por ejemplo, muchas actrices o cantantes o, bueno, mujeres más famosas Sí. quizá a las que entrevistan muchas veces sienten eso, que a lo mejor les hacen más preguntas sobre Por su su cuerpo físico. o eso que sobre su trabajo. Sí, a lo mejor les dicen qué guapa vas y le van a dar un premio porque ha hecho un trabajo espectacular y pues a mí me da igual que me digas lo guapa que voy, ¿no? Quiero que me preguntes sobre mi trabajo, que me des la enhorabuena porque estoy ganando un premio, ¿no? Pero si llevo un vestido más o menos bonito, pues sinceramente es algo, pues un detalle más, sí, es un complemento a todo lo que es el premio, ¿no? O cualquier Hay una acontecimiento. entrevista de Anne Hathaway, bueno, no sé. Hay una entrevista de Anne Hathaway muy interesante, que es que ella no sé si es ganadora de un Oscar por Los Miserables o la nominaron, o bueno, es una tía de bandera, ¿no? Una actriz de bandera. Y hizo el papel este de Catwoman y le preguntaron si había sido muy difícil la dieta de ejercicios que había tenido que hacer para meterse en el traje, ¿no? Y la tía contesta, es un vídeo muy interesante porque la tía le contesta de una manera muy sutil y muy elegante, ¿no? Como, bueno, ¿qué me estás preguntando? How much weight have you lost to get into this shape right now? You did not just ask me that question. He ganado un Oscar, ¿vale? Es que es verdad, hay varios vídeos de cantantes, o sea, de cantantes, de actrices, de que contestan bien y dices, ole, gracias, porque hace falta, sí. Y bueno, también en el artículo mencionabas cosas como el lema no es no, el movimiento Me Too, ¿no? Pero al final, rescatando lo que comentabas, es solo la punta del iceberg. El feminismo va mucho más allá y busca, digamos, cortar de raíz todos estos micromachismos, ¿no? que tenemos en el día a día. Y bueno, también mencionabas a Pamela Palenciano, no solo de los golpes, y nos gustaría saber qué mensaje lanza esta obra. Esta obra es tremenda, yo la pude ver en directo y me explotó la cabeza. Yo sé que ella hace una ruta por los institutos, ¿no? Y es tremenda. Y es que el mensaje de ella es ese, ¿no? Es decir, el maltrato es mucho más, es ese iceberg, es mucho más que cuando hay un maltrato físico. Lo que te está diciendo es que todo el maltrato emocional, no físico, verbal, todo el abuso que hay detrás, todas las formas de control son muchas, no es solo la física. Y ella es que lo ilustra súper bien, porque te enseña esa progresión de la que hablabais también en la escena de La Casa de Papel, que la analogía que hacía la protagonista, ¿no? De cómo bajas a ese sótano que todo el mundo te está diciendo, no bajas ahí, está el asesino abajo del sótano, ¿no? Y Pamela Palenciano lo ilustra súper bien, cómo bajas al sótano.
Hola chicos, bueno, nada, venimos a deciros que estamos aquí editando y dado que este podcast se quedaba muy extenso, hemos decidido cortar una parte de la entrevista, una parte de la charla que tuvimos con Irene y subirla posteriormente a redes sociales. Posiblemente la subiremos tanto en Instagram como en YouTube, pero en cualquier caso estad atentos a nuestras redes. Y de verdad os animamos a que veáis este extracto cuando lo subamos, porque es una parte de la charla en la que Irene nos habla del feminismo en política, en la educación y en general sobre el futuro del feminismo, sobre en qué momento estamos. Así que nada, realmente eso, os animamos a que lo veáis en el futuro y nada, esperemos que os esté gustando muchísimo este podcast. Un abrazo. Bueno, pues yo creo que... bueno, aquí es que hay tela para comentar. Así, a mí yo ya estaba en plan ya iba a ir a más, pero bueno, creo que deberíamos ya movernos al tema del audiovisual y así vamos avanzando. Entonces, bueno, como hemos dicho, la segunda parte de este podcast vamos a hablar de cómo el cine y la cultura audiovisual refleja y perpetúa ciertas actitudes y estereotipos de género. Bueno, de hecho, Irene en su artículo menciona el test de Bechdel, que de hecho Ana y yo no lo conocíamos, así que gracias. Sí. Y bueno, a continuación escucharemos un pequeño texto explicando qué es dicho test. El test de Bechdel es un procedimiento para evaluar la brecha de género que puede existir en cualquier película, serie, cómic, obra de teatro. Es decir, este test es una forma efectiva de medir la presencia de la mujer en una obra o representación artística. Esta prueba nace en 1985, cuando Alison Bechdel publica una tira cómica llamada The Rule. En las viñetas, dos mujeres están a las puertas del cine, cuando una le dice a la otra que no verá ninguna película que no cumpla con las siguientes 3 reglas. ¿Cuenta con al menos 2 mujeres con nombre? ¿Hablan entre ellas? ¿Hablan sobre hombres? Bueno, pues ahora que ya sabemos qué es el test de Bechdel, vamos a analizar algunas películas y ver si lo pasan o no lo pasan. En primer lugar, vamos a analizar Grease, ¿verdad, Ana? Exacto. Bueno, Grease es una película de la década de los 70, ambientada en los 50 y, bueno, sorprendentemente pasa el test, ¿no? Porque, bueno, cuenta con varias mujeres protagonistas, las Pink Ladies, que hablan entre ellas en varias ocasiones de otros temas que no son los hombres, como por ejemplo, si dejan entrar a Sandy o no en las Pink Ladies, ¿no? Exacto. También, bueno, a raíz de un canal de YouTube que nos pasó Irene, de hecho, que nos ha encantado, eso, The Take en YouTube, encontramos un vídeo que analizaba el hecho de que en Grease se rompen con estereotipos de género. Es decir, por ejemplo, las Pink Ladies, o sea, sí que se cumplen en cierta manera, pero rompen algunas ideas y es una película bastante antigua. Por ejemplo, las Pink Ladies, por un lado es cierto que van de rosa y que no parecen, o sea, que van de rosa y que están como muy interesadas pues por sí mismas y por ir guapas y todo eso, pero no parecen interesadas en el tema de pues tener niños, de cuidar la casa, etc. Además, bueno, también se puede mencionar el personaje de Richo en concreto, puesto que ella es hasta, lo estábamos comentando, está sí. en el vestuario no es tan femenina. Exacto. Ella suele ir más como de negro y es más asertiva y bueno, sexualmente también pues liberada. Más liberada, sí. Luego también en el caso de los chicos, los T-Birds, no sé si está bien pronunciado, pero bueno, por una parte sí que cumplen con este estereotipo de macho masculino, sí, entre comillas, porque, a ver, hablan de coches, están interesados en el sexo y todo eso, pero a la vez son casi más vanidosos que ellas. Están, de hecho, casi toda la película repeinándose y, bueno, de hecho, el nombre de la película, Grease, hace referencia al gel que ellos utilizan para... Sí. Hay una escena muy... La he visto destacar, no sé si en The Take o la he visto destacar, que se abrazan, casi llorando. Y esto, por lo visto, en el momento era como muy rompedor, que grabaras a dos tíos en una escena, dos tíos con sus chupas, con su masculinidad, sí, abrazándose y mostrando ese cariño, ¿no? Exacto, es una de las cosas que también en el vídeo resaltan, que muestran como sus sentimientos y que pues, también son sensibles. Y bueno, eso por una parte. Grease, película antigua que pasa el test y que tiene personajes que rompen con estereotipos de género. Nos gusta. Pero, ¿qué pelis actuales? Aquí vamos al meollo. ¿Qué pelis actuales no lo pasan? ¿Qué peli lo pasa? Vamos. Ya, la verdad es que sí.
Hemos seleccionado algunos ejemplos, como Yesterday, del 2019. Y bueno, la hemos querido incluir porque, bueno, el personaje femenino pasa a ser secundario totalmente. O sea, parece como el típico personaje femenino de comedia que sirve como catalizador, ¿no? Para el arco de personaje principal, como para que él cumpla sus sueños, como le sigue, que, bueno, a ver, quizá no está estrictamente mal, porque eso en la realidad puede pasar y habría que ver el contexto, ¿no? Pero lo representa de una manera que realmente le deja en un segundo plano y digamos que casi en mal lugar, ¿no? O sea, como que es bueno la persona que le acompaña. Y no tiene ninguna motivación ella Exacto. para la vida más que él. Es decir, está muy bien que tú te enamores y que te vayas con tu chico, ¿no? Está súper bien, pero el problema de esta película es que ella es un ejemplo perfecto del personaje femenino diseñado por hombres. Es decir, ella está ahí, es un boost de su ego, ella está allí para idolatrarle, para quererle, para estar siempre esperándole, es la idolatría. Sí, total, y yo la vi y es una lástima, comentábamos, porque los Beatles están geniales, es una peli que podía ser muy tierna y muy chula, pero el personaje femenino es claramente diseñado por hombres y a eso responde, sí. Es una pena, pero bueno, que apretan. Y otros ejemplos de Irishman, también del 2019 y 1917, que son bastante actuales, y aquí analizábamos que, bueno, dado el contexto, son películas con una trama de la mafia históricas, bélicas, entonces digamos que por contexto a priori no tienen cabida las mujeres, ¿no? Porque en la historia no... Pero igualmente lo podrían haber introducido, quiero decir que no con calzador, porque al final uno lo tiene que representar pues coherentemente, ¿no? Pero... Mira, Mad Men, por ejemplo, es una serie que me encanta. ¡Me encanta! Es top 5. Increíble. Y retrata una sociedad machista, pero las mujeres están geniales. Todas tienen una individualidad, sí, tienen una evolución, sí. Todas son unos personajes súper interesantes. Las amo. Es decir, no es tan difícil retratar un tiempo pasado en el que el machismo era predominante, más que ahora, y tener unos personajes complejos y realistas. Es que no hacemos personajes femeninos realistas. Hacemos Chapó. Sí. Mad Men, ¿eh? Sí. Totalmente. Me encanta que hayas sacado esa referencia. Yo la tengo súper pendientes para ya con mal motivo, la verdad. Soy súper fan. Y bueno, películas que sí pasan el test y también son actuales, como Lady Bird y Los Juegos del Hambre. Sí, en el caso, bueno, no sé si has visto Lady Bird, por ejemplo. No. Bueno, Lady Bird... pero es buena, ¿no? Sí, es muy chula. Está bien, nosotros la vimos en la cuarentena, de sí. hecho, estábamos y lo bueno de Lady Bird es eso, es que bueno, no recordábamos exactamente de bueno, tú decías que sí que había algún chico que... Me suena que sí, se pero con algún chico, el foco, el point de la trama es sus aspiraciones por estudiar, por desarrollarse sus inquietudes. Exacto. Y nos encanta. Sí, le damos un muy aprobado. Y bueno, quizás habiendo esto ya analizado algunas películas, bueno, queríamos señalar que el tema de la desigualdad va más allá de los guiones. Realmente la industria del cine en sí misma tradicionalmente no ha sido un lugar para mujeres, y más allá de los papeles de actriz, pues no han habido demasiadas mujeres representativas, o si no las han habido, quizás no han sido reconocidas. O sea, si las han habido, no han sido reconocidas. Exacto. Vamos, perdona, ahora hablamos del tema, escuchamos, pero escuchamos unos datos y lo comentamos. Exacto. Enseguida. Un estudio reciente de la doctora Martha M. Lauzen del Centro para el Estudio de la Mujer en la Televisión y el Cine de la Universidad Estatal de San Diego expone que el 45% de los largometrajes incluidos en el estudio tenían protagonistas femeninas. Las cineastas femeninas también siguen siendo poco reconocidas. Las películas escritas y dirigidas por las mujeres fueron más rentables y aclamadas que nunca. También tuvieron papeles importantes detrás de las cámaras. Sin embargo, este cambio no se reflejó en las nominaciones al Oscar en 2019. 2019 también fue un año dominado por contenido dirigido por mujeres en las pantallas de televisión. No obstante, la paridad de género sigue siendo difícil de alcanzar para las mujeres si comparamos las nominaciones en premios Primetime Emmy 2019, según el análisis más reciente del Women's Media Center.
las mujeres en el cine hicieron historia en 2019. Entonces, ¿por qué no fueron reconocidas? Os invitamos a entrar en la web de esta organización, Women's Media Center, para poder ampliar la información que estamos citando. Después de haber escuchado estos datos, damos paso a Irene para que comente un apunte que quedó pendiente. Sí, lo que comentamos de la presencia de las mujeres en el cine no siempre ha sido así, y esto es curioso y no se sabe, ¿no? Y también es un boost de confianza para nosotras, hay un refuerzo. Durante el cine mudo eran muchas las mujeres, incluso había productoras. Conocemos a Alice Goublage, que es francés, Alice Goublage, y a Lois Weber, que llegó a ser productora y mentora de John Ford, el maestro John Ford. Wow. Esto no lo sabe nadie, ¿no? Claro, en cuanto llegó el cine sonoro y empezó la cosa a mover dinero y a crear una industria ya más potente, pues el patriarcado dijo, no, estas no me interesan, no, aquí me aposento yo con mi poder y con mi tal. Siempre Sí, así fue. No, de hecho, o sea, no conocía ese dato, pero una cosa que estaba reflexionando yo ahora mientras lo comentabas es el hecho de que al final a las mujeres siempre se nos relega a los trabajos que se consideran secundarios o que no interesan. Entonces me parece muy interesante. Bueno, habiendo dicho esto, una pregunta que planteábamos en la locución era ¿por qué no son las mujeres reconocidas en el cine? O bueno, en general, incluso en la industria en general, pero bueno, en la industria del cine, o sea, ¿por qué no son reconocidas? Es que no sean reconocidas en la industria del cine no es más que un reflejo de lo que hemos estado comentando, ¿no? Es como un síntoma, es el reflejo de una sociedad que no nos permite llegar, lo que comentabas, del techo de cristal, suelo pegajoso y techo de cristal, ¿no? Lo tenemos todo en contra. En cuanto empieza a moverse un poder como es el cine, el audiovisual, ostras, que creamos relato, creamos ideas, creamos sueños aquí, pues hay que apartar de esta autoridad a las mujeres. El patriarcado se apodera. Que suena duro, pero es que es la realidad, es la pura realidad. Sí, no es algo calculado, no es una conspiración mundial, es una dinámica que tenemos interiorizada. Sí, no, y lo bueno es, como comentabas antes en el podcast, que lo bueno es como que ahora por lo menos estamos ya comentando y estamos hablando sobre ello, que exacto. Ya es un paso hacia adelante. Totalmente. Y bueno, ¿hay alguna película o serie que te haya impresionado o quieras recomendarnos? Bueno, una lista. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tomamos nota, cuéntanos. Sí, mira, a ver, yo traigo pelis y series para recomendaros que están en plataformas de Netflix. Si queréis empiezo por las series. Venga. Yo solo tener Netflix me vi la de Alias Grace, que es de un libro, no sé si la conocéis, que es de un libro de Margaret Atwood, la del cuento de la criada. Sí. Y es genial, es muy interesante porque es como al personaje principal femenino le afecta pues toda la opresión de clase y de género, cómo la va cargando esto, cómo la va cargando. Ella es un personaje muy vulnerable, muy dulce, y vemos cómo es muy psicoanalítica la serie, cómo se va cargando poco a poco y en qué desencadena esto. Y es muy interesante. También de series, Gentleman Jack, que está en HBO, creo, que está basada en los diarios de Anne Lister, que era una terrateniente pues muy rica que se podía permitir viajar por el mundo y escribía sus diarios en código secreto y reflejaba allí sus viajes, sus aventuras lésbicas y todo lo que le daba la gana. Y ahora hoy está en serie y lo podemos ver, es muy guay, es muy guay. Sí, también Las chicas Gilmore, un clásico, no sé si las conocéis, que no se comenta como una serie especialmente, pues yo qué sé, empoderadora o lo que sea, pero pues es como dos mujeres, ¿no? Como viven en su mundo, se tienen la una a la otra y no necesitan a nadie más. Y luego pues la que más me ha marcado últimamente es la de Big Little Lies, no sé si la conocéis. ¡Sí! Es que es genial, ¡fantástica! De hecho, lo estábamos comentando en los preparativos o sea, un poco haciendo búsqueda, ¿no? de series y contenido audiovisual que reflejase esto. Y bueno, es que la serie refleja una violación, el maltrato en el matrimonio. Pero es que el maltrato además está genial. O sea, yo lo veía, porque te enseña el iceberg, Sí. Lo hablaba con una amiga psicóloga y decía, ostras, yo es que veía esta relación de abuso y decía, puf, de manual. Y está muy bien, o sea, está muy bien relatada, está muy bien construida, es muy realista. Totalmente, y encima ella se avergüenza de contarlo. O sea... ella no se da cuenta hasta que la psicóloga le dice, ¿cuándo crees que volverá a pasar? Y ves la cara del personaje de Nicole Kidman que se queda helada, dice, ¿cómo que volverá a pasar? ¿No? Entonces cae en que es algo sistemático que le está ocurriendo. Totalmente. Sí, yo igual. No, sí, es verdad. Y además, bueno, esta serie, eso que o sea,
todos son personajes femeninos con Un mucha... reparto espectacular. Un reparto, tío. Y ellas son productoras, Nicole Kidman y Reese Witherspoon, son productoras además, y bueno, es una serie que trata mucho la sororidad entre mujeres y los problemas, ellas son de clase alta, los problemas que tienen son tratados de una forma muy, muy honesta y muy chula. Y luego, no sé si sabéis que Reese Witherspoon ha sacado ahora también, en HBO creo, no, en Prime, no lo sé, la de Big Little Fires, o la de... Little Fires, no sí. sé. La empecé a ver. La Que empecé a también ver. retrata, pues además, como ese racismo interiorizado en la sociedad, ese paternalismo, parece muy interesante. La verdad es que esta actriz está haciendo ahora cosas muy interesantes. O sea, yo creo que antes a lo mejor estaba más asociada a otro tipo, no conozco su carrera, pero estaba asociada más a otro tipo de... Es que yo la he indagado un poquito y es como que estaba encasillada, ¿no?, en la rubia muy legal, ¿no?, de comedias románticas, de ahí no salía, y claro, ahora qué ha pasado, que se ha hecho productora. Entonces ahora ella produce y ahí voy a hacer lo que me guste a mí. No voy a hacer un personaje diseñado por un señor, aunque una rubia muy legal, está muy chula la película, pero dice, ahora yo no voy a hacer un personaje diseñado por un señor, ahora los voy a diseñar yo, y salen estas pedazos de series que son fantásticas. Es que esto es lo que necesitamos. Totalmente. Necesitamos a mujeres que hagan las cosas pensando en mujeres, para mujeres y sabiendo lo que es ser una mujer. Ella también tiene, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero ella tiene también una peli. Ella tiene una peli que está sacada de un libro autobiográfico de una señora, tenía el nombre aquí, que es cómo hace ella la cresta del Pacífico, ella sola, que sabéis que son 1000 kilómetros entre México y Canadá, y se llama Alma Salvaje la película, y es ella sola con sus pensamientos, sus revelaciones, y está fantástica. Y es ella. Fans de esta mujer. Ya, idolatrada. Y nada, yo para acabar, ya, o no, comentéis vosotras algo. La peli de Sorogoyen de Estocolmo está genial, por los conceptos de consentimiento y de maltrato psicológico. Ya me callo. Nos quedamos con todas las recomendaciones. Intentaremos, no sé si dejarlas quizás en redes, en algún sitio para que la gente... Sí, una lista para que las puedan buscar y las tengan a mano. Exacto. Y bueno, nosotras brevemente vamos a comentar unas pocas que sí que es cierto que quizás no son las más importantes, ¿no? Y que son muy conocidas. Sí, pero bueno, vamos a mencionarlas brevemente. Girls en HBO, que bueno, son 4 amigas. Una de ellas, la protagonista escritora, y bueno, están un poco experimentando, ¿no? Están en su veintena y un poco experimentando su vida y su día a día, ¿no? O sea, lo trata también de manera muy natural. Exacto, yo creo que es la clave de Girls. También habíamos pensado en, a ver, no sé si lo voy a pronunciar bien, Unorthodox. Ajá. No sé si está, pero vamos, es de Netflix. Y bueno, trata, digamos, el viaje o lo que tiene que pasar una joven de una, o sea, que es de una iglesia judía ultraortodoxa. Y nada, es muy interesante ver el cambio de ella que se tiene que ir desde Nueva York, que es donde vive, si no recuerdo mal, hasta Berlín, tiene que huir para huir de ese mundo. Y eso es muy interesante. Vida perfecta en Movistar, de Leticia Dolera. Bueno, son 3 amigas que están ya en la treintena y de nuevo pues se refleja de manera muy natural sus inquietudes, sus problemas, ¿no? Si quiero tener un hijo, si aborto, si tengo trabajo, si no, o sea, o el marido que la engaña a una de ellas, ¿no? O sea, cosas de la vida cotidiana y al final pues eso, desde una perspectiva de la mujer. Sí. Y bueno, por último, en cuanto a series, también queríamos nombrar Madres Trabajadoras. Más que nada porque eso, o sea, estábamos comentando que refleja, digamos, esa... O sea, ya hemos romantizado el hecho de la maternidad. Entonces necesitábamos por fin series que mostrasen ese otro lado de... Que no pasa nada por tener depresión postparto, que van a haber momentos malos, que todo no es color de rosa, o sea, creemos, porque todavía no sabemos, pero imaginamos que debe ser maravilloso tener un hijo, pero bueno, no pasa nada por sentirse mal, ¿no? Y la dificultad que tiene conciliar el trabajo con ser madre, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, ahora pasaríamos a las recomendaciones literarias. Te cedo... Sí, bueno, comentar el libro de Nuria Varela, Feminismo para principiantes, aunque bueno, ella es un referente, es periodista y especializada en, bueno, es profesora, tiene también un currículum muy extenso y tiene muchos libros al respecto. Luego también la autora, espero pronunciarlo bien, Chimamanda
Ngozi Adichie. Y bueno, tiene una colección de libros muy cortitos, súper interesantes, amenos y realmente reveladores. Todos deberíamos ser feministas, El peligro de la historia única, Querida Yayewal, Cómo educar en el feminismo. Y bueno, ya como último, mencionar documentales. Miss Americana de Taylor Swift, que nos ha encantado. Sí, sobre todo yo resaltaría que, a ver, en sí mismo no es un documental, documental que vaya sobre feminismo, ni sobre la historia del feminismo, ni nada así, pero simplemente narra la historia de una mujer en el siglo XXI que, eso, yo creo que incluso para la gente que no sea fan de Taylor Swift, dices, es una mujer real, viviendo en un mundo real y, bueno, pues con todo lo que eso conlleva. Así que, bueno, esa recomendación. Y también, como parte de los documentales Vaya Historia, que también están disponibles en Netflix, bueno, el de Taylor Swift también está en Netflix. Sí, exacto. Lo habíamos dicho. Hay uno en concreto de Vaya Historia que es sobre el feminismo. Y, bueno, trata en concreto, bueno, está más bien centrado en Estados Unidos. Exacto. Y, digamos... Sí, las mujeres en política, la poca presencia que tiene. Empieza el documental en la década de los 70 y un poco hace la cronología histórica hasta el día de hoy. Y bueno, lanza datos pues, de la diferencia salarial y eso, la poca presencia que tienen las mujeres en política y los pasos que han ido dando, ya te digo, muy pequeñitos porque realmente asusta. Asusta la información que da. Aún falta mucho. Ahí, viendo mucho. ese tipo de documentales te das cuenta de eso, que falta mucho por hacer. Bueno, y habiendo dicho esto ya... Damos paso a las conclusiones. Sí. Y como hemos comentado, ahora vamos con las conclusiones y vamos a resaltar aquellos puntos que consideramos más importantes de este podcast. 1. Reflexiona, ponte las gafas moradas y replantéate tus actitudes y acciones del día a día. 2. Recuerda que no solo duelen los golpes. 3. La educación, tanto en casa como en las instituciones, es clave para acabar con la sociedad patriarcal. 4. Superar el test de Bechdel no debería ser una excepción. Tienen que haber más referentes en el mundo audiovisual. Y 5. Hagamos ruido, sigamos saliendo a las calles para marcar el camino de las políticas feministas. Y bueno, como dice Taylor Swift, te van a criticar igualmente, así que habla, exprésate, sigue tus inquietudes y lucha por aquello que quieres. Por supuesto. Y bueno, esto es todo por el podcast de hoy. Muchísimas gracias a Irene por acompañarnos. Ha sido una charla súper interesante y bueno, os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, @tomandoperspectiva. Esperamos vuestro feedback y esperamos que os haya gustado, que os haga reflexionar y os mandamos un beso muy grande. Un beso, nos vemos. Hasta la próxima.